era un poco contarles sobre los hantavirus en general, un poco lo que sabemos al día de hoy, y también contarles un poco el trabajo que venimos haciendo en ciencias y colaborando con diferentes actores del país, de salud pública, etc. Entonces, este virus tradicionalmente se clasificaba como un bunyavirus, pertenecía a la familia Bunyaviridae, pero en 2016 hubo un cambio por el Comité Internacional de Taxonomía Viral y la familia Bunyaviridae pasó a ser un orden y a los Hanta les dieron un upgrade y los pasaron a familia, ¿sí? Así que ahora los Hantaviridae son una familia con un único género que se llama Orthohantavirus. Las partículas virales son esféricas o pleomórficas. Aquí hay dos micrografías electrónicas donde se observan dos imágenes distintas del mismo virus. Son virus envueltos y su ácido nucleico, su genoma, es un ARN que está trisegmentado. Son 3 cadenas de polaridad negativa, las cuales una codifica la polimerasa viral, que se llama ADNL o large. El M o medio da lugar a las glicoproteínas de superficie, que son la GC y la GN, que se arreglan como un tetrámero en lo que es la envoltura. Y el ARN pequeño o small da lugar a la nucleoproteína, que es una proteína que cubre totalmente y protege el ARN dentro de la partícula viral. Y esto que está acá asociado a cada una de las hebras es justamente la ARN polimerasa. Les quería comentar algunos hitos importantes en la historia del descubrimiento de estos virus antes de pasar a contar lo que sabemos en Uruguay. En la época de la guerra de Corea hubo un brote muy importante de una fiebre hemorrágica que se le llamó justamente fiebre hemorrágica coreana, donde hubieron más de 3.000 casos con una letalidad importante de entre el 5 y 10% y que se caracterizaba justamente por falla renal. Esta es la primera descripción que fue de Smade de la enfermedad en sí, que fue del año 53, y ya en aquel momento la opinión, aunque todavía no se sabía demasiado, era que en el ciclo del virus estarían involucrados artrópodos y eventualmente roedores, y eso es lo que se supo en ese primer momento. Recién en 1978, Howard Lee, que es un histórico, ¿verdad? Un individuo muy importante en la historia de estos virus, aisló el agente etiológico de lo que se llamaba la fiebre hemorrágica coreana y lo aisló a partir de tejidos de un roedor que es el Apodemus agrarius. Y una de las cosas que vieron desde el punto de vista inmunológico es que este agente no estaba relacionado con otros virus conocidos de fiebres hemorrágicas, como eran los arenavirus en general y los virus Marburg y ébola. O sea, era un virus de fiebre hemorrágica, pero que no estaba antigénicamente relacionado con estos otros. En el año 81 se obtuvo la primera imagen de microscopía electrónica de este virus y ahí inicialmente se lo asignó por la morfología a los orbivirus, pero en el 82 salieron en el mismo número de Lancet, salieron 2 trabajos de diferentes grupos en los cuales se asigna por primera vez a estos virus a la familia Bunyaviridae. O sea que recién en el año 82, desde el 50 para acá, fue posible asignarlos taxonómicamente. En el año 77 se describe por primera vez una enfermedad que se le llamó nefropatía epidémica, que se observó que era una forma más leve de esta fiebre hemorrágica con síndrome renal y que se vio que estaba asociada a otros roedores, y a estos virus se les denominó Humala y Dobrava. Recordemos que el virus prototípico, que es el virus Hantan, estos virus se suelen denominar, como muchos otros, pero es costumbre utilizar el lugar geográfico donde se obtuvieron los primeros aislamientos para dar nombre al virus.
En el año 80, o sea, enseguida, cercano a la descripción de lo que es la nefropatía epidémica, se identificó a este roedor, que se llama Myodes glareolus, como el reservorio de este virus de la nefropatía epidémica. El otro hito fundamental, esto ya es en las Américas, fue el evento quizás más conocido por todos, que fue lo que se llamó de Navajo Flu en el año 1993, que fue el primer brote de una enfermedad, de un síndrome pulmonar distinto, de etiología que en ese momento era desconocida. Ahora vamos a ver un poco la historia, que ocurrió en una reserva de los Navajo, en esta región que se llama Las Cuatro Esquinas, que es el límite entre estos 4 estados: Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Y una cosa interesante que traje acá, que entre los mitos y las leyendas de la tribu Navajo, mucho antes de que se conociera o se supiera el agente etiológico de esta enfermedad, ellos decían lo siguiente: este ratón, que se le llama ratón ciervo, decían así: es el que guarda las semillas y el que mantiene la armonía en el mundo. Vive en la noche, ocupa los límites de la realidad, y el ratón ciervo tiene el poder de infligir la muerte súbita a aquellos que mantienen sus casas desprolijas o sucias, digamos. Quiere decir que entre los mitos y leyendas de los Navajo ya habían notado que el deer mouse, el ratón, el Peromyscus maniculatus, era un ratón que se acercaba a las casas y que la gente que vivía en esas tiendas que estaban sucias, desprolijas, morían de muerte súbita. Entonces me pareció interesante traerlo porque al final los mitos y las leyendas de ellos tenían mucho que ver. Rápidamente el equipo liderado por Stuart Nicholl y toda la gente del CDC se abocaron a ver cuál era el agente etiológico, porque bueno, se pensó en virus respiratorios conocidos, se pensó en influenza, en clamidia, en una serie de patógenos, y costó un poco identificarlo porque bueno, los hantavirus estaban asociados a otra enfermedad y supuestamente circulaban en Europa y en Asia, pero en las Américas no estaban presentes. Sin embargo, por evidencias serológicas, vieron que este nuevo virus, que ocasionaba una enfermedad bien distinta a lo que era la fiebre hemorrágica con síndrome renal, era un hantavirus. Y lo denominaron virus sin nombre. ¿Tá? Después, si quieren, es anecdótico porque llega a tener ese nombre. A partir de ahí, ellos se empezaron a hacer relevamientos en Norteamérica, fundamentalmente, a punto de partida de lo que fue el brote de las Cuatro Esquinas, y se observó que había varios otros virus que estaban asociados a roedores que eran autóctonos de Norteamérica. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles, pero son todos, además del Peromyscus, que era el reservorio, digamos, del virus sin nombre. Había otros roedores que también tenían hantavirus distintos de sin nombre y que estaban todos presentes en Norteamérica. El otro hito fundamental en la historia de estos virus fue en el año 94-95 el primer brote en Sudamérica de síndrome pulmonar por hantavirus, que ocurrió en la provincia de Río Negro, en el Bolsón. Los estudios de los colegas argentinos, acá pongo los más iniciales, ¿verdad?, de caracterización de este virus, identificaron, ¿sí?, a un nuevo virus, que era el virus llamado virus Andes, y que el reservorio, el roedor, era el llamado ratón colilargo común, Oligorhizomis longicaudatus. Y de igual forma como ocurrió en Estados Unidos, a medida que se fue a buscar al campo la presencia del virus en otros roedores, hubo el hallazgo de otros hantavirus que estaban presentes en otras especies de roedores en todo lo que es la Argentina. Por lo tanto, en ese momento, a esa altura, podíamos decir lo siguiente: nosotros a los virus los dividíamos en los hantavirus del viejo mundo, que estaban asociados a roedores húridos,
y a roedores cricétidos, y los hantavirus del Nuevo Mundo, que estaban asociados a la familia Cricétide, a estas tres subfamilias. Y hubo un hallazgo de un virus que se llamaba Totapalayam en la India, que había sido identificado en otro tipo de mamíferos que eran los insectívoros. Pero en aquel momento se pensaba que era un hallazgo fortuito o algo que no tenía demasiada relevancia o un salto ocasional de especie. Pero estábamos convencidos que los roedores eran los únicos reservorios para este virus. A su vez, dentro de los hantavirus, también los podemos discriminar en hantavirus patogénicos y no patogénicos. Todos estos estudios, sobre todo, obviamente en roedores silvestres, llevaron a descubrir una diversidad de variantes virales, tanto en Eurasia como en América del Norte como en Sudamérica, de virus que se encontraban en los ratones, ¿verdad? Que uno los podía identificar, los podía identificar como diferentes genéticamente, pero que no eran patogénicos para el hombre, o sea, no estaban asociados a enfermedad en el humano. Digamos, los hantavirus en términos generales se dice, o es uno de los postulados, digamos, de la evolución de estos virus, es que mantienen una especificidad bastante alta entre el virus y el reservorio. ¿Qué quiere decir? Que básicamente lo que ocurre es que virus más emparentados están presentes o tienen como reservorio a roedores que están más emparentados, ¿tá? Acá lo que hay enfrentado es una filogenia, ¿verdad? Una genealogía de los virus y una genealogía de los roedores. ¿Tá? Y como se ve, los virus, a grosso modo, de los sigmodontinos, estos son los virus, están asociados a generalmente una única especie de roedor. Este paradigma de un virus, una especie, en el tiempo fue cambiando, tuvo sus idas y sus vueltas. Ahora el término coevolución o cofilogenia que se aplicaba en un momento se dejó de usar, ahora se está volviendo un poco a estudiar más a fondo y a ver que sí que había cierto grado de verdad en esto. Y para no entrar en polémicas, lo que vamos a decir que sí, que en términos generales, virus más emparentados están presentes en roedores más emparentados. ¿Ah? Pero lo que en aquellos estudios iniciales se había visto como una excepcionalidad, es decir, que hubiera otros mamíferos que no fueran los roedores que tuvieran hantavirus, empezamos a ver, a partir más o menos del 2007 en adelante, que cada vez aparecían un mayor número, una mayor diversidad de virus asociados a estos bichitos que son los topos y musarañas, que son distintos, son divergentes y no están muy emparentados con los roedores. Acá puse algunos ejemplos, no están todos, y la característica principal que tienen estos virus es que, al menos hasta el momento, tampoco se han asociado a enfermedad. Quiere decir que ya no decimos más que los hantavirus son virus de roedores, sino que ahora también sabemos que tienen una relación ancestral con otros mamíferos como son los insectívoros. Y que también esos virus que están en los insectívoros son muy divergentes, son bien diferentes de los virus que están en los roedores. Y la última novedad, que apareció aproximadamente por el 2012, es que también se encontraron variantes de hantavirus asociadas a murciélagos. ¿Tá? De nuevo, son virus que no son, de momento, asociados a enfermedad en el hombre, y son virus que se pueden diferenciar de los otros, ¿sí? de los de roedores, y que se encuentran emparentados cercanamente, aunque no son iguales, a los virus de insectívoros. ¿Cuál es el rol de los murciélagos en la evolución a gran escala de estos virus? Es algo que está debatido. Acá en las Américas también se han encontrado evidencias de hantavirus de roedores que se han podido identificar en murciélagos. Y eso ya se observa más como un salto de especie incidental y no tanto como el murciélago como reservorio. Pero es toda una gran área que se abre y que probablemente nos va a permitir estudiar mejor la historia evolutiva de estos virus. En Uruguay
La historia nuestra en lo que es la enfermedad empezó en el año 1997, pero hay un trabajo pionero que fue publicado en el año 99, cuya una de las coautoras es la doctora Hortal aquí presente, donde ya en una encuesta serológica de sueros que se colectaron en los años 85-87 en Argentina, Bolivia y Uruguay, eran por un lado sueros de banco de sangre y por otro eran de trabajadores que estaban trabajando en bioterios. En el caso concreto de los sueros de Uruguay se había encontrado un 1% de seroprevalencia utilizando inmunofluorescencia contra el virus Hantavirus. Ese es la primera reporte que hay en el país. Luego, con todo lo que estaba pasando en ese momento en Argentina, en Uruguay se puso a punto todo lo que fue el diagnóstico virológico y efectivamente los dos primeros casos confirmados por laboratorio ocurrieron en Melilla y en Rocha, en Cebollatí, y uno de ellos fallecido. Fueron los dos primeros casos diagnosticados en el año 97. Al día de hoy, lo que podemos decir, a grosso modo, es que nosotros tenemos un área endémica donde tenemos circulación viral que básicamente abarca la zona sur del Uruguay, que la mayoría de los casos se concentran en Montevideo y Canelones, y hay algunos casos esporádicos que aparecieron a partir de 2007 en Artigas y Paysandú. Acá les voy a mostrar algunos datos epidemiológicos que no están actualizados, fue hasta donde pude encontrar, de cuál es la situación, digamos, de síndrome pulmonar en el Uruguay. La fuente es Ministerio de Salud Pública. La incidencia en el 2013, que es el último dato, está más o menos en 4 casos cada 100.000 habitantes y la letalidad es un 33%. No es una letalidad para nada despreciable. Y como se ve acá, de nuevo, los departamentos con más número de casos son Montevideo, Rural, Canelones, Colonia y San José. Mientras que cuando hablamos de incidencia, los que tienen mayor incidencia son Soriano, Rocha, Colonia y San José. Nosotros tuvimos oportunidad de hacer un estudio de lo que eran las fichas epidemiológicas y las historias de los primeros 62 casos que se diagnosticaron por laboratorio en el país. Y acá les quería contar de una manera breve, para no entrar en demasiado detalle, algunas cosas que nosotros visualizamos. Es un virus que afecta fundamentalmente al sexo masculino. Lástima que no se ve muy bien, pero esto igual les va a quedar. La mayoría presentaba insuficiencia respiratoria, de los cuales un 40% necesitó de asistencia respiratoria mecánica, un 32% sufrieron shock, y una cosa que llamó la atención es que un porcentaje elevado, un 70%, tenían alguna alteración de la función renal en base a los valores de laboratorio. Un 44% tenían una insuficiencia renal propiamente dicha y un 33% debieron pasar a hemodiálisis. Después, si quieren, discutimos. Esto no es algo particular de Uruguay, sino que en realidad esto se ha visto en los linajes virales en Argentina, por ejemplo, que son similares a los de Uruguay. Que hay, si bien es un síndrome pulmonar y tiene todas las características, pero sí hay una afectación también puede haber de la función renal. Y luego en lo que es en la epidemiología, o sea, las actividades de riesgo, lo que nosotros vimos era que lo que más porcentaje se observaba era vivir en una zona rural, ¿sí? O sea, pertenecer al área rural de los departamentos en cuestión. La mayoría también tenían más de un riesgo, ¿sí? Más de una ocupación de riesgo, y, disculpen porque se ve muy feo, y el 45%, que eso es importante también, estaban asociados a algún trabajo en la agricultura, ¿tá? Y no necesariamente no eran la famosa paradigma del que limpió un galpón cerrado o el que entró en un área cerrada, sino que
personas que estaban trabajando en alguna actividad relacionada con la agricultura, plantar, cosechar, limpiar una cosechadora, arreglar una leñera, eran los que habíamos observado que estaban asociados a el síndrome pulmonar. Bueno, a partir de toda esta situación que se dio en ese momento, nosotros desde Facultad de Ciencias empezamos a tratar de ver qué pasaba en el país, cuáles eran las especies de roedores que estaban asociadas al hantavirus, y además genéticamente, del punto de vista viral, digamos, qué tipo de virus eran y a qué linaje viral pertenecían, si eran virus iguales o distintos de los que circulaban en la región, etc. Entonces, con un equipo de colegas de la sección Zoología de Vertebrados, lo que se empezó a hacer fue trampeos, captura de micromamíferos en dos tipos de ambientes, en lugares donde asociados a los casos de síndrome pulmonar, y también en otros ambientes rurales donde no necesariamente había ocurrido en ese momento y en ese lugar un caso de síndrome pulmonar confirmado. Nosotros seguimos las normas internacionales de bioseguridad, sobre todo fundamentalmente cuando vamos a los lugares donde hubo casos confirmados. Se trabaja con trajes de bioseguridad y se monta un laboratorio de campo, o sea, los roedores no los traemos vivos al laboratorio, sino que se hace la colecta, se hace el procesamiento del animal y se extrae sangre y tejidos por separado, y además las carcasas de los bichos llegan al laboratorio. No voy a entrar en detalles metodológicos, pero básicamente lo que nosotros hacemos es buscar IgG anti-hantavirus por ELISA, y luego sobre los roedores seropositivos lo que hacemos es buscar el genoma viral a través de amplificación, y eso lo hemos hecho para comparar tanto con los roedores así como con los sueros, la sangre de los pacientes seropositivos. Eso lo logramos hacer hasta el momento que trabajamos juntos de manera colectiva con el Ministerio de Salud Pública. Bueno, esos genomas virales que logramos rescatar tanto de los pacientes como de los roedores se secuencian, se analizan, ¿verdad?, desde el punto de vista de la bioinformática, y les paso a contar ahora un poco los resultados, o sea, dónde hemos muestreado y los resultados que hemos tenido. Acá en el mapa, lo que está marcado en rojo son lugares que hemos muestreado donde hemos encontrado roedores seropositivos, y los que están marcados en verde son otros lugares que hemos ido a muestrear donde no hemos encontrado roedores seropositivos. Una de las preguntas que queríamos responder, y que todavía en parte queremos, o vamos en ese camino, es saber, bueno, ¿por qué esa endemicidad? ¿Por qué el síndrome pulmonar está tan concentrado? Si bien, como dijimos, hay algunos casos esporádicos, pero están realmente concentrados en esta zona. ¿Tiene que ver con la ocupación, con el uso de la tierra, o tiene que ver con algo del virus o algo del roedor reservorio? Y en los últimos años hemos intensificado en el norte, como dice ahí, sin encontrar roedores seropositivos. Las primeras conclusiones de estos estudios nos llevaron a observar que había dos variantes virales presentes en el país que estaban muy cercanas desde el punto de vista genético, y las dos habían sido reportadas previamente en la zona central de Argentina, ¿sí? Lo que es provincia de Buenos Aires y Santa Fe, toda la zona, lo que son las provincias centrales. A estos dos virus, el primero que fue descrito se llamó virus de Chihuahuas, y secundariamente se denominó otra variante que se le llamó Central Plata. Ya les adelanto que el problema de la nomenclatura general de los virus y de los hantavirus en general es un problema que tenemos que resolver, pero bueno, es difícil ponerse de acuerdo. Y bueno, una de las variables que nosotros creemos que es importante es ver la similaridad entre los virus. O sea, no puede ser que cada uno que llega, ¿verdad?, planta la plantita y le pone el virus, el nombre que uno
le gusta, ¿no? Tenemos que ver la diversidad y ver si realmente amerita que ese virus tenga un nombre diferente. En este momento nosotros lo que pensamos fue, bueno, es un virus emparentado y tiene ambas variantes virales están asociadas al mismo roedor, tanto en Uruguay como en Argentina, que es el ratón colilargo chico. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos es, bueno, ¿estos dos linajes tienen el mismo reservorio o son dos roedores distintos morfológicamente, pero que en realidad genéticamente son dos especies o dos subespecies del mismo roedor? Bueno, en una colaboración con colegas de la facultad y de la Universidad de Chile, lo que vimos, este trabajo, lo que se hizo fue observar el ADN mitocondrial, hacer un estudio genético de los roedores, ¿sí?, positivos de Uruguay y de Argentina. Algunas muestras de estas son de Argentina, y se observó que en realidad todos estos roedores no se diferencian y son todos Oligorhizomys flavescens, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en realidad no hay dos ratones, sino que hay un único ratón con dos virus, que son dos virus que en realidad tienen un porcentaje muy alto de homología, ¿no? A nivel de nucleótidos es más de un 90% y a nivel de aminoácidos es casi un 100%. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos o postulamos es mismo roedor y virus realmente muy similares, no amerita llamarlo de dos formas distintas, sino que por precedencia en la nomenclatura, que es la usanza que se hace en taxonomía, en realidad a este virus, que se le llama central plata, en realidad sería todo el mismo virus, que es el virus leishmaniasis. Por lo tanto, lo que podemos decir inicialmente es que en Uruguay el genotipo mayoritario que está presente, el virus, es el hantavirus leishmaniasis, y que el reservorio principal es el ratón colilargo Oligorhizomys flavescens. Y esta variante, como les decía, es la misma que circula mayoritariamente en la zona central de Argentina. Una de las cosas que observamos, bueno, este estudio se prolongó a lo largo del tiempo porque, bueno, queríamos saber cuál era en qué otros lugares encontrábamos el virus, ¿sí? y si era viable encontrar otras variantes virales en el país. Y una de las cosas que observamos, interesante, y que tenemos que dilucidar, y hay algunas teorías al respecto, es que en las últimas capturas, sobre todo a partir de 2006, hemos encontrado un aumento importante en la prevalencia de anticuerpos en cada una de las capturas que hemos ido haciendo. En los primeros estudios encontrábamos como mucho un 2,6, un 2,9% de prevalencia. En las últimas, incluso en lugares similares o muy cercanos, llegamos a encontrar hasta un 25% o un 5% o un 14%. Esto está en estudio, no es algo fácil de dilucidar el porqué, pero bueno, podemos tener algunas pistas. Les quiero aclarar por las dudas que esto se hizo siempre con la misma metodología y con el mismo esfuerzo de trampeo, es decir, no cambiamos por un método más sensible, ¿no? Ni digamos, los métodos que se usaron fueron siempre los mismos. El otro trabajo, digamos, el otro hito de lo que sabemos de Uruguay ocurrió en el año 2005, donde a punto de partida de un caso de hantavirosis, afortunadamente no fue un caso fatal, en Punta Ballena, fuimos a capturar a la zona y ahí sorprendentemente encontramos dos especies diferentes de roedores que eran positivas serológicamente para hantavirus. Un roedor que se le llama colilargo grande, que es el Oligorhizomys nigripes, y el ratón hocicudo, que es el Oxymicterus nasutus. Eran dos roedores distintos de lo que veníamos encontrando hasta el momento, que aparecían serológicamente positivos. Cuando miramos a esos virus desde el punto de vista genético, lo que vimos que era otra variante viral que se llama yupitiva, y que es un virus que circula sobre todo en Brasil, en el sur de Brasil, ¿sí? En la zona centro y sur de Brasil.
Y hasta el momento solo lo hemos visto en el este del país, en Maldonado. Esto es producto de una tesis que se defendió hace poco en nuestro laboratorio y, aunque no veamos a nivel de detalle, pero los colores sí se ven, es un análisis conjunto de todo lo que hemos encontrado hasta el momento. En casos humanos de hantavirosis, que son las secuencias virales que están pintadas en celeste, y lo que hemos capturado en roedores. Como se ve, el genotipo mayoritario en el país sigue siendo leche-iguanas, tanto en roedores como en humanos, y el Yuquitiba es un linaje que de momento circula de manera minoritaria. Y por lo tanto, como resumen de lo que sabemos hasta el día de hoy, lo que tenemos son 2 variantes virales y 3 roedores implicados. 2 de ellos implicados con el genotipo Yuquitiba, y quiero aclarar que se rescató además genoma viral de cualquiera de los dos, y también el colilargo chico. Como ven, esto es un ejemplo que cada vez se está viendo más de que no necesariamente un único linaje viral está asociado a una única especie de roedor. Y esto no solo lo vimos nosotros, sino que en Brasil se ha visto, y se ha visto que este virus, Yuquitiba, se ha visto hasta en 5 o 6 especies distintas de roedor. Incluso estos roedores no solo son especies distintas, sino que son géneros distintos, son tribus distintas dentro de los roedores, o sea que son roedores que no son tan cercanos desde el punto de vista evolutivo. Y esto va en contra un poco del paradigma de que siempre un virus determinado está asociado a una especie determinada de roedor. Y el último hallazgo que tuvimos, que fue en Colonia, en el año 2013, fue el hallazgo de otra especie, que es el ratón de azara o ratón de campo común, que se le llama acá, que es el Acodon azare. Encontramos roedores serológicamente positivos y nos planteábamos la interrogante, porque este virus en Argentina está asociado a un hantavirus no patogénico que se llama pergamino. Sin embargo, cuando secuenciamos el virus, que es este que está acá marcado en celeste, vimos que era también virus leche-iguanas. Quiere decir que, y esto tampoco, esto también se ha visto en Argentina, sobre todo en el noroeste, que muchas veces estos virus tienen un reservorio principal o un roedor que es el más abundante y el que más positivo encontramos, pero que otros roedores que están en el mismo ensamble, que están conviviendo en los mismos ecosistemas, pueden adquirir el virus y pueden participar de alguna manera en el ciclo viral. De vuelta, es una cosa que contradice la hipótesis de un virus, un reservorio. El papel de estos roedores en el ciclo viral es discutible de si realmente estas infecciones son infecciones que son persistentes durante toda la vida del roedor, o son infecciones incidentales y realmente estos roedores puedan tener un papel no tan importante, porque cuando nosotros vamos al campo lo que sistemáticamente encontramos es al Oligorisomys flaveces. Ese es el más abundante y el que más encontramos asociado a la enfermedad. Y uno de los últimos trabajos que hemos hecho con colegas de la sección geografía de nuestra facultad es, utilizando los datos de campo, hacer un estudio estadístico en base a un programa que se llama Maxent. Hay varios programas de este tipo que te permite, en base a tus datos de campo, inferir cuál sería la distribución potencial del roedor, o sea, cuáles son las zonas favorables para el roedor y cuáles son las zonas favorables para los roedores infectados. Y eso uno lo puede comparar, y ver de un montón de variables con las cuales se compara, variables antrópicas, variables ambientales, etcétera, qué variables favorecen la presencia del reservorio. Cuando hicimos el análisis con la distribución solamente del ratón, del Oligorisomys flaveces, vimos lo que ustedes ven en rojo o en naranja fuerte, son lo que se llaman las zonas de mayor favorabilidad, que quiere decir que son lugares que ambientalmente resultan favorables para la presencia del roedor. Este modelo
lo que da como las variables que más aportaron al modelo de favorabilidad fueron la precipitación estacional y la altitud. Cuando hacemos el análisis solo con los roedores seropositivos, encontramos una diferencia, como ustedes ven, que los roedores seropositivos tienen como zona más favorable esta zona, ¿sí? Centro-sur, y las variables ambientales que mejor explican este modelo son la temperatura media anual y la altitud. La altitud en el sentido inverso, o sea, menor altitud y menor temperatura media anual. Y bueno, nosotros hipotetizamos cuál podría ser una posible explicación o una posible explicación biológica de este fenómeno, ¿verdad? Hay algunos trabajos hechos en laboratorio de los argentinos, donde ellos realmente ven que este virus es muy sensible a la desecación. Esto es bastante común en los virus envueltos, pero especialmente lo han visto y lo han probado experimentalmente en el laboratorio con el hantavirus Andes. Y eso un poco podría explicar esta distribución en el sentido de que no sería tan favorable en el norte por una mayor temperatura media anual y una mayor desecación quizás del virus en el ambiente, que es lo que, digamos, lo que permite la persistencia en el ambiente, digamos, haría que fuera más favorable la interacción entre los roedores infectados y la potencial infección entre roedores. Obviamente esto hay que demostrarlo, pero bueno, nos da una idea de que si bien el reservorio está presente en todo el país, incluso como ustedes ven en zonas muy favorables para el bicho en algunos departamentos del norte, sin embargo, para los roedores positivos la favorabilidad sigue siendo un poco en esta zona. Estos estudios todavía no están terminados, estamos probando otro tipo de análisis, otro tipo de aproximaciones metodológicas para afinar, digamos, y ver, bueno, si esto si se sigue cumpliendo o si hay otras variables que tengan que ver con la distribución. Esto simplemente los que hemos trabajado a lo largo del tiempo en todo esto, algunos ya no están más, algunos ya se han graduado, ya han defendido sus tesis, ya no están más trabajando con nosotros. Otros se han incorporado recientemente, como les decía, como los colegas de geografía. Y bueno, la interacción más fuerte con el Departamento de Laboratorio de Salud Pública fue en esta época, que es donde yo trabajaba en los dos lugares, en la universidad y en Salud Pública. Y entre el año 2010 y 2012, también con una colaboración con el laboratorio. Y bueno, hasta acá un poco llegamos con los que les quería contar. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, por acá terminaríamos.